Sino por primera vez. El día de hoy tenemos habitualmente una conferencia y posteriormente hacemos lo que llamamos acá la terapia del pase, que consiste en una aplicación de fluidos magnéticos espirituales que sirven no solamente para nuestra parte física, sino para la parte vibratoria o perispiritual, con un flujo, digamos, en la parte psíquica o espiritual. Entonces, es una tarde realmente plenamente terapéutica porque los conocimientos que recibimos de la conferencia nos sirven para nuestra terapia del alma, para mejorarnos, para transformarnos, sobre todo el tema que es hoy, que es el porvenir desde la óptica espírita. ¿Cómo nos programamos nosotros para el porvenir cercano y lejano, para ser mejores seres humanos en esta existencia y que nos sirve para el mundo espiritual y para las próximas existencias? En esta tarde la conferencia va a presentar Jorge Francisco León y entonces vamos a escuchar con atención. Después de la conferencia hacemos una oración para sintonizarnos con el plano espiritual, con los equipos espirituales que trabajan con nosotros en esta reunión y en los pases, y al final, para culminar, también culminamos con una oración para darle gracias a Dios por los beneficios recibidos durante la tarde. Entonces, sin más preámbulo, Pachito, tienes la palabra. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Pues es un placer iniciar este 2020 con este tema tan atractivo del porvenir. Y es apropiado por la época, porque estamos iniciando una nueva etapa, un nuevo año, y caemos en cuenta de una cosa, que siempre nos ha preocupado el tema de qué va a ser de mi vida de aquí en adelante, qué me depara el 2020, eso lo dimos muchas veces, ¿no? ¿Sí? Y entonces aparecen todas las colecciones de cuentos y cosas de la buena fortuna, ¿sí? Me llama mucho la atención lo que hace mucha gente el 31 de diciembre a las 12 de la noche, ¿sí? Que se hacen baños y se hacen riegos y cogen la maleta para darle la vuelta a la manzana, ¿no es cierto? Se ponen ropa interior amarilla y bueno, todo ese tipo de locuras. Las uvas. Sí, las uvas. Ah, sí sabes, ¿no? Bueno, entonces vamos a hablar qué sentido tiene todo esto, y para aquellos que estamos ya inmersos en la doctrina espírita o aquellos que recién estamos empezando a conocerla, ¿qué representa realmente ese concepto del porvenir? Entonces, si lo analizamos, el futuro realmente no es impredecible, ¿sí? O sea que aquello de que ¿qué será lo que la buena fortuna me depara? Pues no, eso no existe, ¿sí? Que caigamos en cuenta de ese principio. Además de entender el pasado y el presente, debemos constituir algo que llamamos la visión del futuro. Y aquí hay algo muy importante. El tiempo del ser humano encarnado, del ser humano en general, también nosotros como espíritu, lo tenemos que ver con tres etapas, ¿sí? Una etapa que es el pasado. Usualmente la gente habla del pasado como desde el momento en que encarnó hasta el momento presente. Los espíritas sabemos que ese pasado conlleva una cantidad de experiencias anteriores y que lo que estamos haciendo en este momento es agregando una fracción más de experiencias a ese pasado, ¿sí? Pero entonces hay algo muy importante. Muy buena parte de la gente se centra en el pasado. Entonces cuando ya a uno se le empieza a caer el pelo, le salen las barbitas blancas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Empieza a vivir en el pasado. Entonces cuando yo era, y en aquellas épocas maravillosas, y no sé cuántas y tal, ¿no es cierto? Y nos centramos en el pasado. En realidad lo que el pasado debe de ser para nosotros es una manera de capitalizar experiencias, una manera de aprender para poder corregir aquellas cosas que no funcionaron bien y que tienen que cambiar hacia el futuro. Las otras etapas que constituyen nuestra vida son, al saber,
el futuro. Pero algo muy interesante. Lo que estamos diciendo es que el futuro lo construimos todos los días. Entonces, en este momento, mi futuro está constituido por lo que estoy haciendo ahora, más las experiencias que yo iré a construir a partir de ese momento. Ahora, el presente es el elemento que utilizamos en el aquí y el ahora para poder avanzar en el camino de la vida. Entonces, nuestra vida es pasado, presente y futuro, ¿de acuerdo? Pero es necesario entonces construir esa visión de futuro. Cada uno de nosotros constituye cómo se quiere ver, cómo es mi sueño a futuro. Y la construcción exige un esfuerzo, ¿no? Exige acciones para poder construir el futuro. Tenemos que entender entonces para esa construcción qué es lo que es posible, lo que es probable y lo que es preferible, lo que es deseable, ¿sí? Entonces, lo que es posible, hombre, si estamos encarnados, lo que es posible es que estemos sanos físicamente o estemos enfermos. Es posible que yo, haciendo uso de mi libre albedrío, yo haga el bien o haga el mal, ¿cierto? Entonces, eso también es mi decisión. Ahora, el futuro probable está dado por mi constitución, por lo que yo soy como un ser humano, más mi entorno, ¿cierto? Por ejemplo, ustedes y yo hablamos español, ¿cierto? Pero yo digo, bueno, yo quiero irme a vivir, no sé, a Alemania, pues tengo que aprender alemán. ¿Y podré hacerlo? Claro que puedo hacerlo. Entonces yo puedo tener la posibilidad de cambiar mi ritmo de vida, ¿cierto? Si eso para mí es mi futuro preferible. Siempre tenemos que pensar en eso. Pero hay algo muy interesante. Debemos actuar buscando ese futuro deseable, el que queremos, el que anhelamos tener. Pero ese futuro deseable lo tenemos que trabajar. Ese no llega así como floreciendo, ¿no? Esperemos a ver, ¿no? O lo que hacemos muchos espíritas. No, los buenos espíritas nos han de guiar por el camino de la vida. No, hermanito, hay que trabajar. Hay que ponerle carretas al asunto. Hay que evaluar lo posible y lo probable y escoger lo deseable, ¿cierto? Debemos proyectarnos hacia el futuro deseable mediante la construcción de escenarios que relacionen el análisis, la extrapolación y la predicción, yendo más aterrizadamente. Hombre, si yo quiero irme a vivir a Alemania, pues lo más lógico es que me preocupe por visualizar cómo va a ser mi vida allá. Mira qué importante es. Los seres humanos encarnados y desencarnados, somos los únicos seres capaces de visualizar, es decir, de ver, entre comillas, aquellas cosas que todavía en el momento presente no han sucedido. Mira qué interesante eso. Entonces yo puedo crear con mi poder de la imaginación, de mi espíritu, yo puedo ver adelante qué puede llegar a ser. Eso es bien importante, ¿sí? Para ello tenemos que llenarnos de información, tenemos que trabajarlo y tenemos que crear el escenario apropiado. A mí me aterra personalmente mucho aquella situación que está pasando, por ejemplo, en Centroamérica o entre nosotros mismos. Y me dicen, no, yo aquí en este país no hago nada, entonces yo me voy a vivir a Europa, a vivir a los Estados Unidos, no sé qué, es que allá sí, mentiras. Si allá hay que trabajar, aquí también. Y si aquí tú tienes que trabajar, allá vas a trabajar el triple. Ojo a eso, tienes que construir eso. Entonces hay que visualizar con base en una realidad. Eso nos lleva entonces a pensar que los futuros son muchos. Ahí podemos decir que hay un futuro, que es el futuro deseable, ¿cierto? Pero hay otro futuro que es el futuro optimista, donde yo veo las cosas positivas y construyo sobre esa base el futuro que es plausible, el tendencial, el pesimista y el temible. Mira qué importante es. Entonces cada uno de nosotros escoge el tipo de futuro que desea. Ojo, eso es fruto del libre albedrío. Yo puedo escoger mi futuro, ¿sí? Si yo prefiero ser un bandido, un bandidazo y tal, y hacer todo lo más posible, no sé cuánto y tal, yo elijo mi futuro. Es así de claro, ¿sí?
¿De acuerdo a qué? De acuerdo a mis valores personales. Es bien importante. Ahora, hay algo muy importante. Cuando chiquitos, cuando estamos iniciando nuestro proceso encarnatorio, le preguntan al niño, ¿y tú qué quieres ser? Yo quiero ser bombero, astronauta, sí, policía. Óigame, y el niño tiene una gran capacidad de soñar. Pareciera ser que en la medida en que avanzamos en el proceso encarnatorio, perdemos nuestra capacidad de soñar. Mira qué importante es. Entonces, el llamado de hoy es, óigame, atrévase a soñar, atrévase a hacer grandes cosas. ¿No será que podemos construir cosas maravillosas para ayudar a otros, por ejemplo? ¿No será que podemos construir un futuro diferente al que tenemos en este momento, con las herramientas que tenemos en este momento? Importante el planteamiento. Entonces hay que convertir los sueños en realidad. Es un llamado bien interesante. Convertir los sueños en realidad. Para hacerlo, aquí encontramos algo muy interesante que nos plantea André Luis, ¿sí? En un libro que se llama En el mundo mayor. André Luis completa su pensamiento de la forma siguiente: no somos creaciones milagrosas destinadas al adorno de un paraíso de papel. Somos hijos de Dios y herederos de los siglos, conquistando valores de experiencia en experiencia, de milenio en milenio. Mira qué lindo esto. Estamos destinados a crear nuestro futuro permanentemente, a desarrollarnos permanentemente, a evolucionar permanentemente. Ahora, si vemos la concepción de Dios como tal, infinitamente sabio, Él nos da la libertad, nos da todos los medios para llegar a donde nosotros queramos. Es decir, nosotros estamos en capacidad de construir nuestro porvenir. No hay esa predestinación, que no, que como yo nací pobre, seré pobre toda la vida y moriré pobre. Mentiras. Yo construyo mi vida, ¿sí? Y yo desarrollo las cualidades que quiero. Y creo mi futuro y el futuro de mi entorno. Mira qué importante eso. Yo soy capaz de influir en el entorno que me rodea. Esto me lleva a un pensamiento muy interesante, y es que en cada proceso encarnatorio nos han dicho en el mundo espiritual que hay un grupo de expertos, espíritus expertos, que son nuestros ingenieros que ayudan en el proceso encarnatorio. Entonces ellos nos ayudan a escoger cuál es la sociedad, cuál es la familia, cuál es el planeta, cuáles son los elementos que debo buscar, y nos ayudan a programar nuestro proceso encarnatorio. Es decir, desde el mundo espiritual nos están dando las herramientas necesarias para poder contribuir a mi proceso evolutivo. Pero me dan las herramientas, no me restringen. No es que me digan, usted tiene que ir por el camino tal, no. Nos dan la libertad para poder actuar. Y en ese orden de ideas, pensemos una cosa: si yo llegué a la familia que llegué, es porque me tocaba llegar, porque esa era la mejor situación para poder llegar a contribuir a mi proceso de evolución. A veces renegamos de la familia que nos tocó, ¿no? No, esa mujer mía, y mi suegra, ni se diga. Terrible, ¿cierto? Pero oígame, eso fue lo que te tocó, hermano. Los vecinos que te tocaron, la familia, los hermanos, los parientes, ¿cierto? Ese cuñado que odias tanto, ese te tocó, hermano. El primo que no soportas, también porque todo ese conjunto es el que va a armonizar para que tú tengas las oportunidades de progresar. Entonces vean ustedes, hagamos una pregunta. Todavía estamos en esta época, ¿no? Todavía nos encontramos y, ¡ay, feliz año nuevo! Desde el año pasado no nos veíamos, ¿cierto? Sí. Óigame, la pregunta es, ¿realmente el año es nuevo? Mira qué interesante. Y cuando uno habla del año nuevo, tiene que preguntarse, ¿qué nos espera el año nuevo? ¿Cierto? ¿Qué nos espera el año nuevo? ¿Cuál será la respuesta lógica a eso? ¿Qué nos espera el año nuevo?
Es una palabra como medio rara, es una composición rarísima. ¿Qué nos puede esperar? Puede esperar lo que queramos hacer. Claro, lo que nosotros hagamos de esa nueva etapa de la vida. Pero ojo a una cosa, ¿qué nos espera el año nuevo? Implica cosas muy interesantes. Deberíamos aprovechar el año nuevo para caer en cuenta que somos viajeros en el camino de la vida. Y en ese de ser viajeros, a medida que avanzamos, el equipaje va aumentando, ¿cierto? ¿Se acuerda cuando se casó? Se casó con la cama, el televisor y se acaso la lavadora. Punto. No, todavía. Y ahora todavía no hay lavadora. Óigame. Entonces, en la medida que va pasando el tiempo, uno va llenando la maleta, va llenando la maleta, va llenando la maleta, y al final se da cuenta que tiene una cantidad de cosas en esa maleta que pesan demasiado. La maleta ya es muy grande. En el camino de la vida pasa eso mismo, ¿cierto? Entonces, existen muchas cosas que uno recoge por el camino, ¿sí? Cosas que uno piensa que son importantes, o cosas que piensa, ¿cierto? Que de pronto las va a utilizar más adelante, ¿sí? No, es que guardemos este tornillo que de pronto es de utilidad, ¿cierto? Así hacemos en la vida. Con nuestra existencia caemos en cuenta de una cosa: en un determinado punto del camino comienza muy difícil cargar con todas esas cosas, ¿sí? La maleta pesa demasiado, es muy pesada, y ese pensamiento nos debe llevar entonces a empezar a escoger. Y un buen momento para hacerlo es ahora que iniciamos una nueva etapa. Entonces, permanecemos sentados a la vera del camino esperando que alguien nos ayude. Pues hombre, eso es muy difícil, ¿cierto? Esperar que el nuevo año, el 2020, por ser 2020, es año de agüero, ¿cierto? Es un número muy especial, ¿sí? Entonces, no, podemos disminuir el peso eliminando lo que no nos sirve. Y es el momento de pensar, ¿qué es lo que no nos sirve? ¿Qué votar? Entonces, hombre, empecemos por armonizar lo que tenemos ahora y saquemos todo aquello de lo que nos sirve. ¿Qué debemos guardar? Por ejemplo, hombre, busquemos conservar el amor, la amistad, que son cosas tremendamente importantes de nuestra vida. Bien, tenemos bastante, ¿no es cierto? Eso no pesa nada, cosa muy interesante. No nos damos cuenta de los afectos que tenemos, de las relaciones que tenemos, de la familia que tenemos, de las bondades que tenemos de la vida. Tenemos salud, tenemos una cantidad de bienes que no valoramos. Y vea qué curioso, esos elementos no pesan nada. Pero el que no pesa nada no quiere decir que no existen. Es el momento entonces de deshacernos de cosas que no funcionan. Por ejemplo, el desánimo, ¿no es cierto? El desánimo es terrible, ¿no es cierto? Hasta caer en la depresión. Nos empujamos hacia afuera de la maleta, buscamos por fuera y aparece algo muy interesante. Cambiamos la vida, sonreímos ante la vida. Y esa sonrisa nos puede llevar, una sonrisa y otra y otra y otra y otra, nos lleva a la felicidad. Ahora, metemos la mano nuevamente dentro de la maleta y sacamos algo terrible, que es la tristeza. ¿Tiene sentido vivir con la tristeza? ¿Tiene sentido estar deprimido todo el tiempo? ¿Tiene sentido cuando tenemos todos los bienes posibles que nos han dado? Muy importante. Entonces procuremos sacar todo ese tipo de cosas negativas y pongamos ahí fuerza, esperanza, coraje, entusiasmo, equilibrio. Todo ese equipaje maravilloso está listo para ser usado de nuevo. Ahí es donde aparece el año nuevo. Ahí es donde debemos trabajar. Pensemos las cosas que tenemos que añadir a nuestro equipaje, ¿no es cierto? Y quedémonos con esta maleta, que es una maleta chiquitina, pero positiva. Ese debe ser nuestro cambio. Porque si caigamos en cuenta de una cosa, esta que estamos viviendo es solamente una pequeña fracción de toda nuestra existencia. El camino en realidad es muy largo y tenemos que tener el mejor equipaje para continuar el camino de la vida. En este orden de ideas, caigamos en cuenta de algunas cosas. ¿Cuál es nuestra misión como seres humanos frente al espiritismo? El conocimiento de sí mismo para el progreso espiritual mediante la autoeducación permanente y ordenada.
somos unas personas tan afortunadas, maravillosamente afortunadas, de llegar a conocer todos estos principios, todas estas verdades, todas estas fuerzas impulsoras que hacen que nuestra vida cambie toda la vida. Podemos cambiar nuestra existencia. Los espíritus nos han dado todos los medios, todas las herramientas, y esa doctrina que hoy en día está organizada, constituida, que nos da enseñanzas todos los días, hombre, es la voz de aliento para seguir el camino. Hagamos una cosa, salgamos de nuestra condición de individuos conducidos por el medio que nos rodea para reaccionar y cambiar, para que pasemos a la categoría de conductores de nosotros mismos con conocimiento de nuestro potencial de desarrollo. Conozcámonos a nosotros mismos. Entonces, este momento maravilloso de comienzo de año debe ser para eso. Hay un libro maravilloso que acabamos de editar, que es de Ney Prieto Pérez, que se llama ¿cómo? Síntesis del manual práctico. Síntesis del manual práctico del espírita. Guía práctica. La guía, sí, No. síntesis Síntesis del manual práctico guía práctica. del espíritu. Está aquí, está disponible. Oiga, es absolutamente asombroso. Ese libro es una herramienta de cambio. ¿Por qué? Porque nos propone el autoanálisis, el autodiagnóstico, el análisis profundo de nosotros mismos, y nos proporciona herramientas lógicas a la luz de la doctrina espírita para poder empezar a establecer un nuevo rumbo de vida. Cuando tomemos esa decisión de mirar qué es lo que vamos a cambiar de nuestra vida, ahí sí existe el año nuevo. Einstein decía, es una locura pretender tener resultados diferentes cuando uno sigue haciendo lo mismo. Eso no tiene sentido. Si queremos un año nuevo, ¿qué tenemos que hacer? Cambiar. Y cambiar para bien. Cambiar para poder contribuir a nuestra evolución. Entonces, ¿qué nos dice la doctrina espírita? Es un trabajo que requiere superar nuestros impulsos animales, de los impulsos del pasado, para permitir el flujo de las energías espirituales con miras a alcanzar esferas vibratorias más elevadas debido a la constitución sutil de nuestro perispíritu. Vamos a cambiar ese perispíritu que todavía es muy pesado, muy materializado, y vamos a elevarnos espiritualmente. Vamos a adicionar elementos que nos impulsen, bien sea en lo intelectual o bien sea en el aprendizaje de virtudes. En la medida en que hagamos eso, estaremos realmente cambiando, y estaremos cambiando nuestro futuro, no el futuro de los próximos años, el futuro que hay de aquí para adelante. Como decíamos en la otra diapositiva, es que el camino es muy largo, entonces hay que aprovechar la etapa de ahora, los medios que tenemos ahora. En el Evangelio según el Espiritismo, en el capítulo 11, leemos lo siguiente: la tierra, morada de pruebas y de destierro, será purificada por el fuego sagrado del amor, y deberá practicar la caridad, la humildad, la paciencia, la adhesión, la abnegación, la resignación, el sacrificio y todas estas virtudes hijas del amor. Yo quiero resaltar una cosa: hagamos un listado y veamos cómo estoy yo en términos de la práctica de la caridad, la práctica de la humildad, de la paciencia, de la adhesión, de pertenecer a un grupo, de no ser individual, yo primero, después yo lo que quede para mí, de la abnegación, de la resignación, del sacrificio. Óigame, porque cuando uno habla del amor, el amor es como, hay un sentimiento como, no, ahí tiene unas variables que son interesantes de manejar. En la medida en que yo vaya capitalizando todos estos elementos, mi vida irá cambiando. ¿Qué es lo que encontramos aquí también? Hay un mensaje que nos deja Fenelón, allá en el Evangelio según el Espiritismo, capítulo 11, que dice: creedme, haced el esfuerzo sublime que os pido, amaos, y muy pronto veréis la tierra transformada, convertirse en un elíseo, donde las almas de los justos vendrán a gozar del reposo. Qué interesante. Entonces a mí me aterra cuando yo me encuentro con gente que dice:
No, es que fulano de tal está de primeras en mi lista de odios. ¿Cierto? ¿Ven a eso, cierto? ¿Cómo es que tienes una lista de odios? Sí. O tienes una lista de aquellas personas que tú amas profundamente. Esa la tienes más clara, ¿cierto? La idea es que empecemos a cambiar realmente, a hacer nuestro año nuevo de manera diferente. ¿Cuál es entonces qué hablamos del alcance del espiritismo? Trae conceptos nuevos acerca del hombre, del ser humano y de todo lo que lo rodea. El espiritismo abarca todas las áreas del conocimiento, de las actividades, del comportamiento humanos, abriendo una nueva era para la regeneración de la humanidad. Entonces, miren, no hay que ir muy lejos. Si ya llegamos afortunadamente a este momento maravilloso en que yo conozco el espiritismo, de pronto solamente lo conozco. Óigame, ¿por qué no pasar a la aplicación de esos conocimientos? ¿Por qué no introyectar todo eso y traerlo a mi vida para que eso sea de utilidad? Porque realmente yo no gano nada viniendo al centro espírita, sentándome aquí 2 o 3 veces por semana a escuchar una conferencia, cosas de ese estilo, si yo realmente no hago cambios auténticos en mi manera de ser, en mi comportamiento, en mi conducta. Ah, no, es que aquí tú en el centro espírita eres un santo. ¿Cómo eres afuera? ¿Cierto? Si yo le pregunto a tu familia, bueno, ¿y cómo es fulanita, cómo es fulanito? Dígame, ahí es lo que cuentan, ¿cierto? ¿Sí? Son los hechos lo que realmente cuentan todo esto. En el libro de Jesucristo de la pregunta 776 leemos una cosa. El estado natural es la infancia de la humanidad, el punto de partida de su desarrollo intelectual y moral. Siendo perfectible el hombre y llevando en sí el germen de su mejoramiento, no está destinado a vivir perpetuamente en estado natural, como no está destinado a vivir perpetuamente en la infancia. Ya miren una cosa, muchos de nosotros nos decimos, no, es que yo soy una persona madura, ¿sí? Pero tus comportamientos demuestran madurez. Lo que tú haces responde realmente a tener una cálida relación con los demás. ¿Estás progresando verdaderamente para hacer que tu vida sea distinta? ¿Eres una persona que eres valorada, apreciada por todas las personas? ¿No huyen de ti? Eso es lo que realmente cuenta. Pues todos comenzamos siendo simples e ignorantes y llegamos a esta encarnación ya con un bagaje de conocimientos y algunos avances morales que nos permite ser la persona que somos, pero no nos podemos ir en las mismas condiciones en que vinimos. Algo tenemos que ganar de este proceso de encarnación, alguna ventaja tenemos que tener. Nos dieron este chance de encarnar ahora, pues oígame, cuando lleguemos allá tenemos que dar cuentas, ¿cierto? Importante eso. El estado natural es transitorio y el hombre se libera por el progreso y la civilización. La ley natural, por el contrario, rige a la humanidad entera y el hombre se perfecciona a medida que comprende y practica mejor la ley. Mira qué importante es eso. Yo estoy seguro de una cosa, aquí entre todos, aquí entre nos, si sumamos edades, tenemos unos cuantos siglos. Sí, claro, sí. Pero también estoy seguro de una cosa, que sumando todas nuestras historias, uno cae en cuenta, uy, esas locuras que yo cometía hace unos años, ¿cierto? Esas barbaridades, qué locura, ¿no es cierto? ¿Lo harías ahora? Ahí está el punto, ¿no es cierto? Entonces uno cae en cuenta, pues que tiene que ir perfeccionándose. Ojalá que todo el tiempo vayamos evolucionando y vayamos cambiando. Entonces el espiritismo está efectivamente contribuyendo al progreso. Esa es parte fundamental de nuestra vida. Allá en la pregunta 799 dice, no estando la vida futura velada por la duda, el hombre comprenderá mejor que pueda asegurar su futuro por medio del presente, destruyendo los prejuicios de secta, de castas, de colores, y enseñará a los hombres la gran solidaridad que ha de unirnos como hermanos. Mira qué importante es. Entonces, no cuenta el que, no, es que, perdóname, tú eres de los Rodríguez, ¿de dónde,
¿Tú eres de familia ilustre? ¿Sí? ¿Cuántos carros hay en tu casa? ¿Sí? Eso no cuenta. Somos seres, ojo, seres espirituales que estamos metidos en un cuerpo material. Y como seres espirituales somos igualitos en términos de inteligencia o de desarrollo moral. Allá sí, ahí vamos a quedar desnudos, ¿sí? No cuentan ni el carro, ni la beca, ni los grados, ni los títulos, ni nada. Importante entonces entender este concepto, que si yo soy estudiante del espiritismo, conocedor del espiritismo, simpatizante del espiritismo, de alguna manera me aproximo a ser espíritu. Y el espiritismo bien comprendido, pero sobre todo bien sentido, conduce forzosamente a los resultados expresados anteriormente que caracterizan al verdadero espírita como el verdadero cristiano, pues que a la postre son la misma cosa. El espiritismo no creó ninguna moral nueva, facilita a los hombres la inteligencia y la práctica de la moral de Cristo, dando una fe sólida y esclarecida a los que dudan o vacilan. Mira, yo entiendo que hay momentos de la vida en los cuales uno duda. Pues sí, ¿no? Yo no sé, esto como que no me complace mucho, ¿sí? Algo que el espiritismo me ha dejado a mí personalmente, algo maravilloso. La pregunta es, ¿y Jesús qué haría? Entonces, ahí cae uno en cuenta, ¿no? Jesús tomaría esta opción que yo estoy tomando, ¿sí? Mira qué importante es eso. A veces creemos que ser bueno es ser bobo, ¿sí? Y no. Uno puede ser bueno, pero ejerciendo sus derechos, ejerciendo sus valores, y algo muy importante, fijando su posición clara respecto de la lógica como lo haría Cristo, ¿cierto? Hay una anécdota de la vida de Jesús que me llama mucho la atención, y es como él fue al templo y encontró que en el templo estaban comercializando a la. Yo me imagino que es como ahora, ¿no? Que venden velas, velones, registros de no sé cuántas más arandelas, ¿sí? Y al lado tiene la empanada y tiene no sé qué tal. Y el hombre, el tipo de calentora, eso no tiene lógica, ¿sí? El sumum de la bondad, ¿sí? Cayó en cuenta que no era posible hacer ese tipo de cosas. Realmente es parte de la evolución. Entonces, comprendamos la evolución del espiritismo. Esto depende de que la parte de algún modo material de la ciencia solo requiere vista para observar, mientras que la parte esencial requiere cierto grado de sensibilidad que puede llamar la madurez del sentido moral. Entonces, miren qué importante es eso. Afortunadamente, ya algunos abogados y gente que trabaja con la justicia y cosas, han llegado a comprender que es distinto algo que no es legal, pero es ético. Y hay cosas que no son éticas y son legales. ¿Qué es lo que cuenta en realidad? La ley de Dios, la ley natural, lo que Dios nos enseñó. Entonces, tenemos que entender ese tipo de comportamientos y preguntarnos, hombre, puede que lo que yo esté haciendo, lo que yo me proponga, no sea inmoral, no sea ilegal, pero la pregunta es inmoral, porque en la postre lo que realmente cuenta es eso. Madurez independiente de la edad y del grado de instrucción. Mira qué importante eso, porque es inherente al desarrollo en un sentido especial del espíritu encarnado. Entonces mira qué interesante, valoramos muchísimo los bienes materiales, los títulos, la instrucción, los grados, ¿cierto? El señor es PhD, wow, ¿sí? Y el pobre campesinito que nunca tuvo la oportunidad de ir a la universidad, a lo mejor tiene más sabiduría que el PhD. Y cuando lleguemos al mundo espiritual nos encontramos con la sorpresa, ¿sí? Que el PhD no está tan arriba como el campesinito que moralmente fue más desarrollado. Mira qué interesante. Hablemos de los espíritus imperfectos. La creencia en los espíritus es para ellos un simple hecho.
pero modifica muy poco o nada sus tendencias instintivas. En una palabra, solo ven un rayo de luz suficiente para conducirles y darles una aspiración poderosa y capaz de vencer sus inclinaciones. Entonces acá hay algo muy interesante. Yo no soy espírita porque yo me he leído todos los libros de la codificación. Tengo en mi casa toda la colección de André Luis, de todos los autores de espírita. No, por eso no soy espírita. Soy espírita en el grado en que tomo los conocimientos que nos ha enseñado el mundo espiritual, el espíritu que nos guía, y tengo esa sensibilidad suficiente para entender lo que es bueno, lo que es malo, y me guío y actúo de acuerdo a ese bien. Entonces, hay algo maravilloso en eso. Hombre, hay que estudiar la doctrina espírita. ¿Para qué? Para lograr abrir el entendimiento y desarrollar esa sensibilidad maravillosa que me muestra qué es lo que es bueno y qué es lo que no lo es. ¿Sí? Importante eso. Los espíritus imperfectos se apegan más a los fenómenos que a la moral, que les parece banal y monótona. Piden sin cesar a los espíritus que les inicien en nuevos misterios, sin preguntar si se han hecho dignos de entrar en los secretos del Creador. Aquí viene mucha gente que, perdónenme, ¿será que puede asistir a una reunión allá donde ustedes se comunican con los muertos? ¿Sí? Es que yo vengo porque quiero hablar con mi papacito. ¿Sí? Óigame. Pues no, la doctrina espírita no está hecha para eso. Y es un descubrimiento bien interesante. En la medida en que uno comprende más la doctrina, entiende que es un conjunto de conceptos ordenados que nos ayudan a mejorar nuestro proceder como seres encarnados. Que nos comunicamos con los que están al otro lado de la cortina, pues sí, hermano, es parte del paseo, ¿cierto? Pero no es la esencia misma. Que nos comunicamos con aquellos seres que están sufriendo en el otro lado de la vida, sí, y se nos da eso para poder contribuir, para poder ayudar. Hay cosas muy interesantes, ¿no? Gente que tiene cierto grado de sensibilidad y dice, es que yo vengo aquí porque yo quiero ser médium. Cuénteme, ¿cuándo comienza el curso de médium? Óigame, no, esa no es la esencia. La doctrina es otra cosa diferente. Estos son los espíritus imperfectos, de los cuales algunos se quedan en el camino o se alejan de sus hermanos en creencia porque retroceden ante la obligación de reformarse o reservan sus simpatías a los que participan de sus debilidades o de sus prevenciones. Sin embargo, la aceptación del principio de la doctrina es un primer paso que hará el segundo más fácil en otra existencia o en la presente. La idea es que aquí todos somos invitados, ¿cierto? Que nadie viene obligado a nada, ¿sí? Y cada quien toma lo que quiere, ¿sí? Si tú tomas el conocimiento de la doctrina para buscar escrutar ese conocimiento y convertirlo en acciones que cambien tu vida, bienvenido, porque tú vas a sacarle el mayor fruto posible a esto. Tu existencia va a cambiar. Si tú vienes solamente por el fenómeno o por, pues, de pronto te frustras porque no lo vas a tener. Importante entonces encontrar en los fundamentos de la doctrina espírita la calidad para nuestra vida. ¿Cómo debe ser nuestro año nuevo? Mira qué interesante. ¿Qué puede llegar a cambiar? Pues acá, entonces, aquí está la respuesta. ¿Verdad? Caigamos en cuenta. La existencia de Dios. Hoy es sorprendente cuando todavía no podemos entender la esencia de lo que Dios es, pero sí conocemos sus características. Y cuando uno conoce un poco más a fondo, entiende, por ejemplo, que somos hijos de Dios y que Dios nos quiere siempre con lo mejor, siempre nos da lo mejor para poder continuar en nuestro camino de evolución. Y que hay una promesa básica, que irremediablemente llegaremos a ser espíritus superiores. ¿Cuándo? Mañana a las 2 de la tarde. Sí. Algún día llegaremos. Nos demoraremos yo no sé cuánto tiempo, yo no sé cuántas encarnaciones, pero llegamos. Es una promesa bien importante. La existencia de la inmortalidad. Hombre, eso es una maravilla. Eso es una maravilla.
Hoy precisamente publicábamos en las redes sociales la desencarnación de la mamita de Ana Emma, una espírita muy querida, que yo sé que ella pues recibe el golpe porque es su mamá, y yo conozco personalmente el amor fraterno que se tenían allá entre sus hermanos y el amor de familia que tenían y el respeto que tenían por esa mamá, y pues desencarnó, ¿cierto? Pero para ella no es tan duro cuando conoce que efectivamente los seres queridos se van pero no mueren. Uy, es una maravilla. Si yo en el momento del deceso de mi mamá hubiera tenido ese conocimiento, ¿cuánto me hubiera servido? Hoy en día, pues yo sé que yo mismo, yo estoy como pisando ya para otro lado, ¿cierto? O mi familia también es el lado, pero yo no tengo ese terror, ¿sí? Digo, uy, no, es que me voy a morir, yo no quiero morirme, ¿sí? ¿Será que duele cuando uno muere? ¿Cierto? Todas esas cosas. No, sabemos que nuestra vida no es aquí, nuestra verdadera vida está en el plano espiritual, y allá tenemos que llegar, irremediablemente. Pluralidad de existencias, esto de la reencarnación es una maravilla. Uy, ¿tú te imaginas estar en una escuela que es la vida, perder el año y que le den el chance a uno a repetir? Es una maravilla. Claro, eso es extraordinario, ¿sí? Entonces la reencarnación es un principio que nos llena de entusiasmo, que nos vitaliza, ¿sí? Que nos permite ver que la vida no está limitada simplemente por la muerte. La ley de causa y efecto, uy, interesante. Una charla que tenía esta mañana hablaba de esa ley de causa y efecto, y uno cae en cuenta de que uno busca siempre los efectos, pero no trabaja sobre las causas. Todos queremos tener salud, ¿cierto? Pero dicen que vamos allá a la fritanga con alto colesterol y tal, la morcilla y sí, allá el chicharrón pollo que le escurre la manteca. Sí, óigame, ¿y quieres tener salud? Pues hombre, uno tiene que cuidarse lo que come, el tipo de vida que lleva, ¿cierto? Hay que trabajar sobre la causa para poder tener el efecto. La ley de evolución, uy, esto es una maravilla. Irremediablemente vamos a ser espíritus superiores, espíritus puros, ¿sí? Pero tenemos que trabajar, hermano, ¿sí? Y estamos destinados a evolucionar. Y esta etapa de la vida tan cortita tenemos que utilizarla para poder ascender un poco más, porque en la próxima tendremos otra chance para trabajar otras cosas distintas, pero no echemos a la caneca y la basura la oportunidad que tenemos para que lleguemos allá. ¿Qué hizo la tarea? Uy, no, la tarea era para hoy. No, la tarea hay que hacerla todo el tiempo. La ley de evolución, la comunicabilidad entre el mundo visible y el invisible a través de la mediunidad. Esto es algo que hay que entenderlo muy bien, y hay que entender todo aquello que la gente como que ha despreciado y no ha tomado en consideración. Hombre, los espíritus existen, están ahí, están aquí a nuestro alrededor. Aquí tenemos más desencarnados que encarnados, sin lugar a dudas, y están a nuestro alrededor. Y el que estén en otro plano de la vida no implica que no se puedan comunicar. La doctrina espírita nos enseña cómo, no solamente a través de la mediunidad, sino hay otros recursos que nos permiten también comunicarnos con los que están en el otro plano. Y la pluralidad de mundos habitados y la ley de fraternidad universal, que son cosas que van muy de la mano. Hombre, entender que este globito chiquito, esta pelotica azul que va flotando en la inmensidad del universo, pues no puede ser la única cuna de la humanidad, la única cuna de los seres espirituales, que hay unas condiciones aquí, ¿cierto?, que no son como las mejores, y que seguramente habrá otros mundos en donde hay espíritus que son un poquito más depurados y que funcionan un poco mejor, y que habrá otros en donde hay seres menos desarrollados. Entonces necesariamente tiene que haber diferentes mundos, ¿sí?, diferentes espacios en el universo para poder estar vigentes con los espíritus. Muy bien,
Es una tarea que no tengo tiempo de hacerla hoy aquí porque ya me corrigen, ¿sí? Que es caer en cuenta que en nuestra vida de encarnados hay una serie de áreas de trabajo, ¿sí? Por ejemplo, el área espiritual, el área física, el área intelectual, son como áreas de desarrollo, ¿no es cierto? Entonces, en este ejercicio lo que yo propongo es, hombre, califiquémonos de 1 a 10 y fijemos los puntos de desarrollo que tenemos aquí. Aquí, por ejemplo, este fulano de 1 a 10 en el área económica está como grave, ¿no? Mal de plata, ¿sí? Pero está mucho mejor en el área cultural, en el área familiar está bastante bien, en el área social está medio flojito. Entonces, cuando yo uno todo eso, caigo en cuenta que al unir todo esto se forma una rueda que hemos llamado la rueda de la vida. ¿Cómo aspiramos a que vayamos tranquilamente, suavemente por el camino de la vida montado en esta rueda? No es posible. Entonces uno vaya de los torpedones y se cae y no sé cuántas. ¿Por qué? Porque no hemos logrado el desarrollo de todas las áreas en este plano. Mira qué importante es. Muy bien. Decía Chico Javier, este espíritu, este ser de bien, decía en un libro que se llama Lecciones de Sabiduría, lo siguiente: los espíritus amigos nos afirman que a pesar de los diversos climas culturales de los pueblos, todos estamos paulatinamente caminando al encuentro con Cristo a través de la vivencia de sus enseñanzas. Mira qué lindo, ¿cierto? Estamos ahí vigentes, pero tenemos que hacer que esas enseñanzas entren a formar parte de nuestra vida. Según la ley de Dios, cada uno de nosotros recibirá el resultado de sus propias acciones, independientemente de nuestros criterios religiosos o filosóficos. Entonces, vamos un poco más rápido. ¿Qué nos espera por venir? Oigan, si buscamos una regla para ayudar a los demás, beneficiar, no olvides de amar al compañero de la jornada terrestre, tanto como desees ser querido y amparado por él. Con el pretexto de cultivar la verdad, no transformes tu propia existencia en una batalla en que tus pies atraviesen el mundo cual furioso combatiente en el desierto. Entonces, hay que combatir todo este tipo de cosas, la ira, todas las envidias, todo ese tipo de cositas, adornitos que hemos colgado en nuestra vida, ¿no? Recuerda que la mayoría de los enfermos conoce de algún modo la molestia que le es propia, reclamando amistad y entendimiento por encima de las medicinas. Entonces, allá en nosotros está el remedio, pero no caemos en cuenta de ello. Acuérdate que no hay corazones en la tierra sin problemas difíciles a resolver. La razón de eso, aprende la cortesía fraternal para hacerla con todos. Si aquí todos fuéramos perfectos o estuviéramos entre ángeles, ¿no? Pues no había problema, hermano. Sí, así es sencillo. Pero como somos seres imperfectos, irremediablemente vamos a tener complicaciones de muchas naturalezas. Acoge al hermano del camino no solamente con los saludos recordados por los imperativos de la educación, sino también con el calor sincero de tu sincero propósito de servir. De eso hablaremos más adelante. El mejor negocio del mundo, servir. Fija los ojos en las personas que te dirigen la palabra, testimoniándoles cariñoso interés, y guarda siempre la posición de oyente delicado y atento. Todos los somos importantes. No levantes demasiada la voz, porque la seguridad y la serenidad con que los más graves asuntos deben ser tratados no dependen del ruido. Entonces no tratemos de imponernos con el otro a punta de gritos, ¿sí? o que yo sea que mande más. Abstente de las conversaciones inútiles. El comentario menos digno es siempre invasión delictuosa en cuestiones personales. Elogia al que trabaja, y aún delante de los malos y ociosos, procura exaltar el bien que son susceptibles de hacer. Todos podemos actuar en bien, todos podemos hacer el bien. Huye al pesimismo, guardando sin embargo la prudencia indispensable delante de las criaturas envueltas en negocios respetables, pero pasajeros del mundo. La tristeza improductiva, que solamente sabe lastimarse, nunca fue útil a la humanidad
necesitada de buen ánimo. Usa diariamente la llave luminosa de la sonrisa fraternal. Con el gesto espontáneo de bondad podemos evitar muchos crímenes y eliminar muchos males. Mi abuelo decía una cosa muy interesante: ninguno de nosotros tiene la culpa de la cara que tiene, pero sí de la jeta que hace. Es verdad. ¿Okay? Haz lo posible por ser puntual. No dejes al compañero esperar por ti con el fin de que no se te atribuya una falsa importancia. La puntualidad. El mundo espiritual nos ha enseñado eso, ¿no? En las reuniones que tenemos con los espíritus, cumplimiento total. Y eso debemos traerlo a nuestro plano de encarnados. Agradece todos los beneficios de la senda, respetando a los grandes y a los pequeños. Si el sol calienta la vida, es la simiente, el trigo que da el pan. Deja que las aguas vivas e invisibles del amor que proceden de Dios nuestro Padre atraviesen tu corazón a favor del círculo de luchas en que vives. El amor es la fuerza divina que engrandece la vida y confiere poder. Hagamos, sobre todo, lo mejor que podamos en la felicidad y en la elevación de todos los que nos rodean, no solamente aquí, sino en cualquier parte, no solamente hoy, sino siempre. Bueno, ¿y cómo podemos ejecutar todas esas enseñanzas? La buena voluntad es nuestro recurso de cada hora. Así hablaba Jesús. Esto fue tomado de un libro, Jesús en el hogar, de Neio Lucio. Mis amigos, es la oportunidad de iniciar un nuevo año. El espiritismo, sin lugar a dudas, es el camino de vida, es la alborada de felicidad, es la manera de comprender que sí podemos construir ese nuevo año. Solamente nos queda por entender que les deseo un muy feliz 2020.